Ok, me quiero hablar sobre un concepto del entrenamiento y lo quiero relacionar con las lesiones, ya que el último post que puse yo hablé sobre lo que es la readaptación, que es adaptar a nuestro sistema nervioso a poder producir fuerza, al final de cuentas, absorber y producirla. Entonces, empezando desde una vez, estamos hablando de la capacidad otra vez de absorber y poder soltar o generar o producir fuerza en diferentes tipos de gestos deportivos. Al final de cuentas, esto es lo que yo considero y tomo muy en cuenta cuando voy a dar el alta deportiva. Este gráfico que ven acá lo estoy sacando, y el concepto, gran parte lo estoy sacando de lo que de Trade Basic Training y Cal Dietz, para darle la referencia a él. Es una persona que muy profesional y me encanta el concepto que él da del entrenamiento. Pero bueno, entrando en esto, si nosotros nos ponemos a ver en datos objetivos, la persona que es más rápida, la persona que puede tirar un objeto más lejos o con mayor velocidad, o puede nadar más rápido, o puede saltar más alto, tener la capacidad de caer y saltar otra vez, por ejemplo, es aquella que puede producir la mayor cantidad de fuerza en la menor cantidad de tiempo. Entonces, si lo vemos nosotros en un gráfico y fuéramos a comparar dos atletas y diga que vamos a ver la velocidad que va a producir en un objeto, digamos que en un press de banca o algo así, quién mueve ese objeto más rápido y quién produce más fuerza, y observando todo el ciclo, tanto la fase excéntrica, que sería la desaceleración, y la fase concéntrica, que sería la aceleración. Obviamente existe la fase isométrica, que obviamente aquí se ve de manera muy corta por la velocidad en que lo vamos a hacer. Sin embargo, es importante entrenarlo porque llega a influenciar muchísimo lo que llega a pasar acá. Pero bueno, entrando de nuevo acá, aquella persona que llega a hacer este concepto con mayor velocidad y con mayor eficiencia va a ser aquella que tiene la V de manera más estrecha. La persona que es menos eficiente o menos rápida va a saber que la V es un poquito más ancha. Así de simple, para verlo en gráficos y en datos objetivos. Ahora, obviamente aquí entra muchísimo lo que es el ciclo de estiramiento y acortamiento y todo este concepto, pero no me voy a meter de lleno acá porque si no eso se me hace larguísimo y quiero hablar en términos generales. Y otra vez, quiero decir que aquella persona que llega a estar lesionada y llego yo a hablar de alta deportiva es aquel que me llega a manejar este concepto de manera eficiente. Si no, ¿qué me dice a mí que no lo hace de manera eficiente? Obviamente existe dolor, existe molestia, o aquella persona que todavía no tiene seguridad y no lo hace a como lo hacía la persona, o se siente, mira, es que sí me siento que lo estoy haciendo parecido o similar a cuando antes de lesionarme, por ejemplo, llegar a ese nivel. Obviamente volver al nivel el deportivo rendimiento va a tomar con el tiempo volver a la práctica, pero hacer el tipo de gesto a velocidad y que lo haga mayor eficiente también me va a decir muchísimo si hay dolor o molestias o no se siente seguridad, porque lo que no quiero es llegar a una nueva lesión, ¿verdad? Entonces, si la lesión es ósea, sea el cartílago, sea la fascia, sea el tendón, sea el ligamento, lo que sea, tenemos que entender que aquí hay un problema de una vez que se afecta algo en el sistema nervioso. Y obviamente el sistema nervioso, nosotros tenemos la capacidad de movernos y hacer un montón de prácticamente todo en nuestro cuerpo, especialmente si hablamos nosotros a nivel del entrenamiento y esto. Si el sistema nervioso no existiera, no hay una desconexión, obviamente empezamos a ver todo lo que es atrofia, pérdida de fuerza, pérdida de control motor. Por eso se llama el concepto neuromuscular, ¿no? No muscular neuro. Todo inicia del sistema nervioso y tenemos que tener la capacidad de adaptar nuestro sistema nervioso inclusive para poder hacer este concepto de manera eficiente, ¿verdad? Y esto al final de cuentas llega a la producción de fuerza por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces estoy hablando de conceptos que al final de cuentas esto llega prácticamente a resumir lo que nosotros buscamos en un deportista, tener este concepto muy bien marcado, muy bien, y eso es al final de cuentas aquel deportista élite, aquel deportista que es buenísimo, es aquel que llega a hacer esto de manera muy eficiente, obviamente con toda la técnica dentro de la disciplina que esté practicando. Ahora, si son tantas cositas que estoy mencionando, la gran pregunta que me hago yo, porque lo vengo yo, porque lo he visto tanto en los años en el Real Betis, jugadores que se veían fuera del club y lo que les decía la persona, o pacientes que tengo acá a nivel privado, que llega donde un ortopeda, fisioterapeuta, preparador físico, adaptador, si es que lo vio, qué sé yo, y les da un tratamiento totalmente pasivo, por meses, inclusive semanas,
donde lo que le mandan son pastillas, que lo he visto por 20 a 30 días, para después observarlo y a ver si le da el alta médica, inclusive deportiva. Y me dejo yo con un gran signo de interrogación. Porque si yo estoy hablando de esto, y perdón por mi bello francés, ¿cómo putas espera usted que una persona que haga esto llegue a estar preparada para regresar al deporte? Me parece una irresponsabilidad y negligencia de parte de la persona que llega a dar ese tipo de tratamientos, sea quien sea, porque al final de cuentas todo está basado en movimiento. Y ni se diga aquel que es un deportista, porque al final de cuentas, vuelvo a repetirlo y lo diré 1000 veces, es este el concepto final que nosotros buscamos en la readaptación. No que me alce con mucha carga un futbolista y me haga una sentadilla con mucha carga. No, yo necesito verlo correr, que me haga un cambio de dirección, que salte, que pueda producir fuerza, que pueda chocar contra alguien, que pueda golpear el balón fuerte. Porque inclusive cuando yo le paso el balón a velocidad E y él tiene que golpearlo, este concepto va a suceder. Y si tenemos un problema en el ligamento cruzado anterior, que puedo habérselo roto, o un problema aquilio, o un problema óseo, o un problema a nivel de pubalgia, o un problema, lo que sea, si la persona tiene dolor y tiene una lesión y está con molestias, este concepto no lo va a manejar. Porque aquí hay muchísima carga y tensión que va a recibir la persona en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Ni se diga en la fase de desaceleración, que es la fase céntrica, donde hay mayor tensión, para llegar a esa fase isométrica muy corta para poder soltar y producir fuerza. Y si nosotros no tenemos esto, podemos ver ese incremento de lesión, que lo último que no queremos es una recaída. Y eso es en términos muy generales, porque obviamente una readaptación, todo va muy de la mano de la biomecánica de esa persona. Porque este es otro mundo, ¿ah? Porque esto viene primero. Yo necesito trabajar esto para poder llegar a esto. Entonces es un concepto bastante extenso. Es un concepto que al final de cuentas hay que manejarlo como readaptadores, como fisioterapeutas, como ortopedas, como sea. Si estamos tratando de una persona lesionada, a esto es lo que estamos tratando de volver a la persona. Al final de cuentas es eso. Sea simplemente el caminar. Va a suceder esto. De manera que una persona que está tratando de lograr una marca olímpica, o estoy tratando de ser un jugador de fútbol americano, o saltar más alto con un baloncesto, golpear un balón de fútbol más rápido, pero al final de cuentas, sea lo que sea, este concepto es el que llegamos nosotros a manejar. Entonces, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué esto? ¿Por qué se sigue viendo esto? No lo entiendo. Entonces es algo que quiero dejar claro. Si ustedes están con una persona que les dicen que a largo plazo todo es pasivo, en una lesión, en uno de estos, y no lo están llevando, no lo están manejando, entonces el concepto está mal. El tratamiento está mal. Ahora, obviamente, la gravedad de la lesión, el caso de la lesión y todo eso va a marcar los tiempos, los protocolos, las pautas, todo eso va a cambiar para poder llegar a eso. Eso no lo estoy mencionando ahorita. Obviamente, cada lesión es un mundo, cada lesión hay que tratarse de manera diferente y al final de cuentas siempre hay unas que son más fáciles que otras, eso lo puedo decir por experiencia. Pero al final de cuentas todo va en ese mismo lado. Todos queremos poder llegar a este concepto y poder hacerlo con mayor eficiencia. Así que, lo vuelvo a repetir, si están con una persona que les mandó un proceso totalmente pasivo, piénselo bien, cambien de opinión y busquen una persona que en verdad esté más enterada en cómo una persona sale adelante. Ahora, si tuviste una cirugía o tuviste hace poquito una lesión y estás en esa fase aguda, es diferente. Es muy diferente esa fase aguda, porque esa fase aguda es volver a recuperar, simplemente bajar ese trauma, bajar esa inflamación. En ese momento ese es el enfoque, bajar ese dolor, pero una vez que esa fase aguda se acaba, entramos de una vez en este mundo de poder volver ya acá, y ese es el mundo de la readaptación. Con eso creo que resumo bastante generalizado lo que es la readaptación, lo que consiste todo esto, pero a nivel deportivo
es a esto lo que queremos poder llegar a hacer de manera eficiente. Cualquier pregunta, cosa, datos, algo se me olvidó, algo que quieran agregar, ¿les pareció bien? Me dicen, pura vida.